Bien, damos inicio a otra unidad que se llama prueba de bondad de ajuste. Dentro de la prueba de bondad de ajuste hay varios subtemas. Uno de ellos es la chi cuadrada, prueba chi cuadrada como prueba de independencia. Esta sería su fórmula, la fórmula de chi cuadrada. La vamos a ver con más calma esta formulita. Por lo pronto lo que quiero comentarles es una remembranza de lo que hemos ido trabajando. Teníamos, por ejemplo, una población en la cual estábamos trabajando una determinada proporción, una proporción de la población, y de aquí sacábamos una muestra tamaño n y luego obteníamos XS, que era el número de elementos con éxito en la muestra. Y con esta XS podríamos obtener PS, que sería igual a XS entre n, o sea, el número de elementos con éxito en la muestra entre el tamaño de la muestra. Y este ejercicio o este esquema podríamos trabajar con ellos un juego de hipótesis, por ejemplo, la hipótesis nula, que la proporción fuera igual a algo, a un determinado número, contra una hipótesis alterna donde la proporción fuera, digamos, diferente de ese número. En este caso generaría un ensayo bilateral. Bien, esto es en uno de los casos, cuando teníamos solo una población. Pero también teníamos el otro caso, donde pudiéramos tener dos poblaciones, es decir, teníamos la población la 1 y la población 2. Entonces, de la población 2 también a lo mejor el interés estaba sobre la proporción de éxito de la población 2, de tal manera de que pues ya teníamos proporción de éxito en la primera población y proporción de éxito en la segunda población. Y luego tendríamos acá otra n, en esta le llamamos n2, le llamaríamos, y esta sería n1. Estoy generando un cambio de esquema, es decir, esto que tengo en azul era una situación, que finalmente ahorita lo que estoy planteando ya no sería esto, ¿verdad? Sería otra cosa. Entonces de la muestra 2 podemos obtener una XS2 y aquí tendríamos una XS1. Luego tendríamos la posibilidad de obtener PS2 y esta sería PS1. PS2 sería igual a XS2 entre su N2, esto entre esto. Y acá también tendríamos XS1, la que tenemos ahí, contra entre su N1. Un esquema como este, entonces, pudiera trabajarse como una prueba de hipótesis, tratando de ver la diferencia entre estas dos poblaciones, y las hipótesis quedarían de esta manera. Hipótesis nula, que la proporción 1 fuera igual a la proporción 2, por ejemplo. Y la hipótesis alterna, que fuera la proporción 1 diferente de la proporción 2. Y también pues generaría un ensayo bilateral, ¿verdad? En este punto, estas dos poblaciones, al compararlas por medio de prueba de hipótesis, podríamos definir si la proporción en esas dos poblaciones, si esa proporción de éxito es igual o si es diferente, ¿sí? Bien, si seguimos en este esquema, pudiéramos pensar en que hubiese más poblaciones. Por ejemplo, que hubiera hasta, voy a poner con otro color para más clarito, que hubiera, digamos, R poblaciones, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en que tendríamos la R-ª población y tendríamos una PR, o sea, la proporción de la R-ª población. Y luego tendríamos una NR, y luego tendríamos XSR, y luego PSR igual a XSR entre NR. Es decir, una gran cantidad de posibles poblaciones en la comparación, o R poblaciones. En este caso, pues ya no podríamos hacer un esquema como este, ¿sí? Entonces, aquí ya no podemos comparar proporción con proporción. Entonces, en este caso, se genera otro tipo de ensayo. Se le llama prueba de independencia. Propiamente se le llama a esta prueba de independencia la prueba chi cuadrada. Y en esta prueba chi cuadrada lo que podemos llegar es a saber nada más si
las proporciones son iguales o si son alguna de ellas sería diferente a las demás. Esta prueba chi cuadrada nos permite saber entonces si una serie de poblaciones, digamos 2 o más, son diferentes en cuanto a su proporción. Su fórmula de la distribución pues sería la distribución chi cuadrada igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta k de f observada i, vamos a llamarlo así, menos la frecuencia. Esta f es una f de frecuencia, una f de frecuencia observada i contra una frecuencia observada i menos frecuencia esperada i, una frecuencia esperada i. Todo esto lo elevamos al cuadrado y lo dividiríamos entre la frecuencia esperada del iésimo, de la iésima k, que en este caso k va a ser el número en este caso de clases, es decir, esta sería el número de clases, es decir, si tenemos varias posibles poblaciones, a esto le llamaríamos k clases, es decir, R se los explicaba como R, entonces finalmente R está convirtiéndose en una K, ¿verdad? K clases. Bien, esto tiene sus grados de libertad. Los grados de libertad que vamos a manejar aquí sería igual a K menos 1. Es decir, el número de clases menos 1 serían los grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para seguir adelante con esto, vamos a identificar qué es la frecuencia observada ahí y qué es la frecuencia esperada ahí. Tenemos la frecuencia observada va a ser igual al a la frecuencia observada de cada uno de los tratamientos, es decir, como si fuera en este caso la XS, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo así, NI frecuencia observada de la iésima clase, ¿sí? Y lo que es la frecuencia esperada sería la proporción con la cual se encuentran los resultados por el tamaño de la población o el tamaño de toda la muestra general. En este caso sería NPI, ¿sí? Y es la frecuencia correspondiente a lo esperado bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más ya más a fondo. A lo mejor esto se va a comprender, esto último se va a comprender con uno de los ejercicios y básicamente vamos a encontrar por qué se le llama proporción esperada, digo, la proporción de lo esperado de la hipótesis nula o el por qué. Bueno, de aquí seguiríamos con un ejemplo.